Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a la segunda parte de nuestra guía de estrategia de El Camino a Carcosa. Aquí retomo esta serie cuyo primer episodio grabé hace unos cuantos meses. Lo grabé allá por enero y unos 6 meses después voy a retomar esta serie de estrategia en El Camino a Carcosa. Para aquellos que aún no lo sepáis, en esta serie vamos a analizar los diferentes escenarios de la campaña de El Camino a Carcosa desde una perspectiva estratégica. Por un lado, haremos un barrido básico de las mecánicas más importantes del escenario y después iremos desgranando ese escenario y valorando las posibles estrategias que se pueden tomar y las diferentes decisiones que se pueden tomar, ¿no? En este vídeo hablaremos de los escenarios 3 y 4, ya que en el anterior hablamos del 1 y el 2. Aquí hablaremos de Ecos del Pasado y del Juramento Inconfesable. Por supuesto, por si no queda claro, estos vídeos contienen spoilers totales de la campaña. Son vídeos que van dirigidos a gente que ya ha jugado la campaña, puesto que en ellos analizamos con detalle todos los escenarios y hablamos de todo lo que puede pasar, valoramos todas las cosas que pueden pasar y todas las decisiones que pueden tomarse en función de sus consecuencias. Por ello, si habéis entrado en este vídeo y aún no habéis jugado la campaña, os recomiendo que antes de ver estos vídeos juguéis la campaña completa al menos una vez, al menos jugad la partida a ciegas y luego ya sí aconsejo que veáis estos vídeos, puesto que la partida a ciegas por lo general es muy bonita, pero en Carcosa es doblemente bonita. Es una de las partidas más bonitas a ciegas de todas las campañas que han hecho, ¿no? Por ese motivo, si aún no habéis jugado la campaña, recomiendo que dejéis de ver este vídeo y que la juguéis completa al menos una vez antes de seguir adelante. Avisados quedáis, pues. Así que vamos ya a por este segundo episodio de la guía de estrategia, en el cual, como ya he comentado, hablaremos de Ecos del Pasado y del Juramento Inconfesable, así como del interludio 2, Alma Perdida, que es el interludio que sigue al juramento. Comenzamos pues por Ecos del Pasado, un escenario que, como ya sabéis, no es de mis favoritos, no es un poco el punto bajo de la campaña, es el que menos me gusta de la campaña, es un poco la excepción. El resto de escenarios todos me gustan bastante, en mayor o menor medida, y este es un poco el que se queda atrás, aunque no es para nada injugable. No es que no me guste porque sea injugable, hay otros que sí que son injugables, este sí que es jugable, solo que no, a mí no me parece divertido, ¿no? Como siempre, para poder analizar cada escenario considero que hay que basarse en el mazo de acto, ya que es el que nos va marcando los diferentes objetivos a cumplir en ese escenario. Este escenario es bastante sencillo y directo en materia de acto, puesto que el objetivo es simple y llanamente hacer un acopio de pistas. En los actos, tanto 1 como 2, simplemente hay que obtener 2 pistas por investigador y gastarlas, ¿no? Para obtenerlas, pues lógicamente hay que fijarse en el mapa del escenario, que es este edificio de la Sociedad Histórica de Arkham. Un edificio que consta de 3 plantas que están conectadas por estos lugares centrales, por esta escalera central, estos 3 lugares que forman esta línea recta, y cada uno de ellos pues da acceso a 2 de las salas de esa planta, que son las que pueden contener las pistas. Por supuesto, comenzamos en el lugar central de la planta baja. Además, en caso de que lograrais interrogar al productor Sebastián Morau en el escenario anterior, pues ese lugar inicial comenzará con una pista por cabeza de regalo. Y digo de regalo porque son pistas prácticamente regaladas. Es un velo de 2 y a estas alturas, si no podéis con un velo de 2, pues mal va la cosa, ¿no? Una pista por cabeza prácticamente regalada. Ya es la mitad del avance del acto 1. Luego, para acceder al resto de pistas, pues tenéis que investigar los diferentes lugares de la sociedad histórica. Para cada planta, el juego nos ofrece 3 lugares posibles, de los cuales hay que elegir 2 al azar, a ciegas, por supuesto. Así que si os parece, vamos a analizar los diferentes lugares que nos pueden salir en cada planta, comenzando por la planta baja. Aquí tenéis los 3 lugares que podrían salirnos en la planta baja. Tenemos a la izquierda la sala de reuniones, un velo de 4, pista por cabeza, y por una acción y agotando un apoyo tipo aliado que controlas, podemos encontrar una pista directa en este lugar al límite de una vez por ronda. Por lo general, casi todos los mazos quieren jugar con aliados, casi todos quieren tener un aliado en juego,
Por lo tanto, esta capacidad es relativamente fácil de activar y es una pista regalada. Te compensa activar esto, a no ser que tu aliado, por lo que sea, quieras agotarlo para otras cosas, es una pista prácticamente regalada. Luego es un velo de 4, que es un velo más bien alto y que solamente deberían poder con él los investigadores buscadores o que tengan mucho intelecto o a base de tirar muchas cartas a la prueba, ¿no? Asimismo, este lugar es muy importante puesto que tiene el subtipo pasadizo y esto quiere decir que nos da acceso a la sala final, a la biblioteca oculta en el acto 3. Por ello hay que estar muy pendientes de los lugares que tienen el subtipo pasas o el pasadizo, ¿no? Este es uno de ellos. Luego tendríamos una sala de registro, que es un velo de 2, pista por cabeza, y cada enemigo aquí gana +1 a combatir y +1 a evitar. No olvidéis que en este escenario los enemigos, cuando aparecen en un lugar que no está revelado, estamos obligados a revelar ese lugar, ya que los enemigos pueden comerse, entre comillas, las pistas. Hay varias mecánicas que mueven pistas desde el lugar hacia el enemigo. Por ello, al aparecer un enemigo en un lugar no revelado, te fuerza a revelarlo. Y además, este lugar central hace que ese enemigo sea un poco más fuerte. Igualmente, los enemigos de este escenario no son muy fuertes, son generalmente sectarios, que suelen tener entre 2 y 3 de combate, así que tampoco es que te cambie mucho la vida ese +1/+1. Complica un poquito las cosas, pero tampoco te cambia la vida. Y luego a la derecha tenemos el Museo Histórico, un velo de 2, pista por cabeza, y mientras investigues este lugar, tu intelecto no puede ser incrementado. Aquí tenéis la impresión original de la carta, que tenía una errata, que es que decía que no podía ser modificado el intelecto. Pero claro, esto impide que las fichas de caos negativas te resten intelecto, porque no puedes modificar el intelecto de ningún modo. Realmente lo que quiere decir es que no se puede incrementar. Cualquier efecto que incremente tu intelecto base, pues no es válido en este lugar. No puedes incrementarlo por iconos, no puedes incrementarlo por capacidades y tampoco por ningún efecto estático que aumente el intelecto, como el Dr. Christopher. Simplemente debes investigar sí o sí con tu intelecto base. Así que es un lugar reservado a los investigadores que tengan un intelecto base alto. Eso sí, no olvidéis que aunque no podáis incrementar el intelecto, el velo sí podéis modificarlo. Aquí, por ejemplo, la linterna funciona de maravilla, puesto que baja el velo a 0 y es prácticamente éxito seguro, ¿no? Igualmente quiero que os fijéis en que los otros dos lugares solo están conectados al lugar rojo, que sería el lugar central de la planta baja. Sin embargo, este tercer lugar tiene una conexión más, que de hecho está conectado con un lugar en la planta siguiente, que vamos a ver en la imagen que ya puedes ver en la pantalla, que serían los lugares que pueden salirnos en la segunda planta. Tenemos a la izquierda una biblioteca histórica, que es un velo de 3, 2 pistas por cabeza y una reacción. Después de que investigues con éxito este lugar, puedes comerte 2 puntos de horror para encontrar una pista directa en este lugar, al límite de una vez por ronda. En caso de que te puedas permitir absorber ese horror, pues te suele interesar coger esta capacidad, puesto que es una pista extra, es una acción que ganas, así que está muy bien. Asimismo, este lugar también es pasadizo, así que es un lugar muy importante porque da acceso al lugar objetivo del escenario y también tiene una conexión con otro lugar, en este caso que veréis que está en la tercera planta. Luego en el centro tendremos una sala de lecturas, que es un velo de 5 y una pista que no escala con los investigadores, y por una acción puedes investigar. En caso de éxito, en vez de encontrar pistas, puedes elegir un enemigo que tenga perdición sobre él, puedes coger una perdición de ese enemigo, darle la vuelta a pista y colocarla sobre tu investigador, al límite de grupo de una vez por partida. Esta capacidad puede ser interesante porque este escenario no deja de ser una carrera contra los enemigos tipo sectario, que van comiéndose pistas y van acumulando perdición. Esta capacidad te deja coger cualquier enemigo, da igual que esté aquí o no, quitarle una perdición y además convertirla a pista. La pega es que el velo es muy alto, así que es algo que está reservado a los investigadores que tengan un intelecto muy alto. Además, la capacidad debes iniciarla desde el propio lugar. Así que cartas como la linterna, las ganzúas no te sirven, puesto que tienes que iniciar la investigación con la capacidad del propio lugar. Así que eso complica un poco las cosas, ¿no? Igualmente puede estar bien. De todos modos, en este escenario generalmente no sueles querer perder el tiempo. Es un escenario que va muy al límite en cuanto al tiempo, sobre todo si tienes varios sectarios en juego, así que te interesa correr. Y realmente prefieres más lugares como el de la izquierda, donde puedes coger varias pistas de una sentada,
que este, aunque este te puede sacar algún tipo de apuro, ¿no? Y luego tienes a la derecha una segunda copia del Museo Histórico, que es el mismo lugar que teníamos en la planta baja. Y si os fijáis, están conectados. Los dos museos históricos están conectados entre sí, si os fijáis en los iconos de las conexiones. Lo cual, en caso de que os salgan ambas copias del Museo Histórico, tened en cuenta que podéis subir o bajar una planta a través de los propios lugares Museo Histórico. No tendréis por qué iros a la escalera central, ¿no? Y luego tendremos la tercera planta, donde tenemos a la izquierda otra copia de la Biblioteca Histórica. El lugar que ya pudimos ver en la segunda planta es exactamente igual. También es pasadizo, velo de 3, 2 por cabeza, pistas, misma reacción, idéntico, ¿no? Luego en el centro tendremos el despacho de Peabody, velo de 4, 2 pistas por cabeza, y mientras que un investigador en este lugar controle al señor Peabody, este lugar tiene velo -2. El señor Peabody, como ya sabéis, es un señor cuyo apoyo de historia obtenéis al avanzar al tercer acto. Al avanzar al acto 3, un investigador gana el control del apoyo de historia del señor Peabody. ¿Qué ocurre? Que en el acto 3 ya tenéis que estar pensando 100% en el lugar final, en la biblioteca oculta. Así que este lugar, el despacho de Peabody, en el acto 3, pues como que no sirve de gran cosa, ¿no? Antes bajar el velo a ese lugar, digamos que no te compensa mucho, ¿no? Al menos es pasadizo, así que también es un lugar importante porque da acceso al lugar objetivo del escenario. Y luego a la derecha tenéis otra versión de la sala de registros, idéntica a la que tenéis en la planta baja, solo que aquí no están conectados. Velo 2, pista por cabeza, cada enemigo aquí gana +1/+1 a combatir y a evitar. No tiene ninguna historia. Actos 1 y 2 es muy sencillo, simplemente hay que ir hurgando por las diferentes salas que acabamos de ver e intentar obtener esas 2 pistas por cabeza, tanto en el acto 1 como en el acto 2. Luego en el acto 3 la cosa empieza a ponerse un poco interesante, porque al avanzar es cuando ganáis el control de la carta del señor Peabody, el conservador del edificio, de la sociedad histórica, ¿no? Tened en cuenta que ocupa el espacio aliado, así que quien gane su control debe saber que este señor va a ocupar su espacio aliado, debe tenerlo en cuenta. Es un apoyo que nos da por una acción y agotándolo puedes elegir un lugar hasta que se prepare, mientras se mantenga agotado, hasta que se prepare. Ese lugar gana -1 a velo y gana el rasgo pasadizo. A efectos prácticos, esta capacidad es la llave que os va a dar acceso a la biblioteca oculta, que es el lugar que también entra al juego al avanzar del acto 2 al acto 3 y es el lugar objetivo del escenario. Y es un lugar que no tiene ningún subtipo y que no está conectado a ningún otro lugar. Por lo tanto, el único modo de llegar a este lugar es hacerlo a través de un lugar tipo pasadizo. En el acto 3 se nos indica que todos los lugares que tengan el subtipo pasadizo, passageway, pasarán a estar conectados entre ellos. Por lo tanto, el único modo de acceder es agotar a Peabody con esta capacidad, darle a la biblioteca oculta el rasgo pasadizo y acceder a ella a través de cualquier otro lugar que sea pasadizo. Teníamos 2 de ellos en la tercera planta, 1 en la segunda y 1 en la planta baja. Hay que usar cualquiera de esos 4 lugares para poder acceder a la biblioteca oculta. Y ahí, en ese lugar, hemos de obtener 3 pistas por cabeza y gastarlas. Convenientemente, este lugar tiene 3 pistas por cabeza. Por lo tanto, tenemos aquí todo lo necesario para poder completar el escenario. Y además tenemos victoria 2, por lo que nos suele interesar coger todas las pistas de este lugar. Es un velo más bien alto, aunque si tienes a Peabody puedes bajarlo a 3. Así que en verdad no es un lugar tan complicado. Tiene la pega de que los enemigos pueden acceder directamente a este lugar, puesto que cuando un enemigo se mueve, según lo que nos indica aquí, este lugar se considera que es pasadizo. Así que los enemigos pueden entrar también a través de los lugares tipo pasadizo. La verdad es que no hay muchos cazadores en este escenario, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Todo eso en cuanto al acto, como veis no tiene mucha historia. Realmente la gran peculiaridad de este escenario es el funcionamiento del mazo de plan. Primero, ya de entrada tenemos una gran peculiaridad, que es que los umbrales de perdición, como podéis ver en este ejemplo abajo, escalan con el número de investigadores. Cuantos más investigadores haya, pues más margen de perdición nos va a dar el escenario.
y esto lo hacen para equilibrar el hecho de que se roban más cartas de encuentros. Este mazo de encuentros está plagado de efectos que generan perdición y de enemigos que obtienen perdición. De hecho, como ya deberéis saber, al inicio de la partida ya tenemos que comenzar con varios buscadores de Carcosa en juego, varias copias de este enemigo directamente en juego en función del número de investigadores. En particular, el número de copias de este enemigo que empiezan en juego es igual al de investigadores -1. Si por ejemplo tienes 3 investigadores, pues empiezan 2 copias de este enemigo en juego. La propia guía de campaña os dice dónde deben comenzar. Por lo general van a empezar más bien lejos de los investigadores. Yo por ejemplo suelo jugar a 2 investigadores, y así que me toca empezar con uno que siempre empieza en la planta superior, empieza muy muy lejos. Además es un enemigo muy muy incómodo, puesto que tiene 3 de vida y es indiferente, así que combatirlo te implica muchas acciones. En ocasiones incluso te tienta coger la dinamita y tirársela, porque son 3 de vida y te sirve. De hecho, en la partida a ciegas llegué a hacerlo. Tenía a Zoe y me cargué a más de uno de estos con dinamitas. Después, la gran peculiaridad del escenario es que no se pone perdición al plan al inicio de la fase de mitos, una mecánica que es básica del juego, que es que al inicio de los mitos pones perdición al plan y puede hacerlo avanzar. En este escenario no es así, no se pone perdición al arranque de los mitos, y esto se hace para compensar el hecho de que la gran mayoría de cartas de encuentros ponen perdición a enemigos de un modo o de otro. Y además aún tenemos una vuelta de tuerca más a esta mecánica, que es que el plan también nos indica que si un enemigo, por lo que sea, gana el control de una pista, esta se debe voltear inmediatamente a perdición. De hecho, es la mecánica básica del buscador de Carcosa, que al acabar los mitos coge una pista de su lugar y por culpa de la obligada del plan hemos de volteársela a perdición. Es decir, este enemigo se va comiendo, entre comillas, las pistas del lugar en el que se encuentra. Y en caso de que no queden pistas, pues es un mago de la orden, porque hay que poner perdición igual, de la reserva en ese caso, ¿no? Así que son enemigos absolutamente prioritarios. Como digo, este escenario es una carrera contra estos cabrones, que van a intentar hacer que el plan avance y van a intentar comerse las pistas de los diferentes lugares. Además, hay un montón de cartas de encuentros que fuerzan a que los enemigos se vayan comiendo más pistas de los lugares. Por tanto, en este escenario tenemos 2 grandes tareas. Primera, avanzar al acto, encontrar pistas con rapidez. Y segunda, liquidar a estos enemigos, a estos sectarios, porque se van comiendo las pistas. Algunos de modo directo, como este, pero otros también pueden comérselas por otros efectos, ¿no? Después, el plan 3 da otra vuelta de tuerca al escenario, que es cuando aparece este enemigo de aquí, el Possessed Outspeaker. No sé cómo se traduce, mi traductor lo ha traducido como el posesionario del juramento, como no puede ser una traducción yo creo aceptable, y aparece al avanzar del plan 2 al plan 3. Por lo general no sueles querer llegar ahí, pero en caso de que llegue te aparecerá este bicharraco en la entrada. Asimismo, en caso de que Sebastián Moraus siga con vida, también junto con este aparecerá su versión de enemigo. Si aparecen juntos, pues despídete, porque son 2 enemigos que pegan por 2 daños y 2 de horror. Es absolutamente terrorífico si ocurre. Igualmente, el juego nos da un pequeño aliciente para que derrotemos a este enemigo, que es una resolución alternativa del escenario, en la resolución 3. La cual nos obtiene el apoyo de historia llamado Manto Andrajoso, que es este que tenemos aquí. Apoyo coste 2, iconos voluntad, combate, agilidad, ocupa el cuerpo, tienes -1 a cordura, pero ganas +1 a voluntad, combate y agilidad, mientras tengas 3 o menos de cordura. Una carta que puede estar bien en estrategias que giren en torno a tener muy poca cordura. Estrategias que giren en torno a personajes de cordura baja y al uso de cartas de desesperación, que esas cartas que son 4 iconos, pero que solo valen si tienes 3 o menos de cordura. Esta carta pues lo complementa muy bien, ¿no? Es una estrategia un tanto peligrosa porque esta campaña suele meter mucho horror, suele ser muy muy dura con la cordura, pero en caso de que quieras tirar por ahí, pues esta es una opción realista. Obviamente el bicho es complicado porque son 5 de vida por cabeza, 4 de combate, pega por 2 y 2, tiene represalia y no lo puedes dañar durante los actos 1 y 2. Y esto lo hacen por el mismo motivo por el cual en el escenario de Humor, en el Devorador, la gente a veces tendía a ignorar el acto y dejar que Umnoghoth aparezca
y liarse a palos con él. Este enemigo nos impide hacer eso, puesto que no puedes dañarlo en los actos 1 y 2. Tienes que intentar por lo menos avanzar al acto, y al llegar al 3 pues puedes decidir, me voy a por el objetivo del escenario o me voy a por este enemigo. Que además también es un motor generador de perdición. Al inicio de enemigos tienes que o prepararlo o poner perdición. Y en caso de que ya esté preparado, pues por norma debes ponerle perdición, ¿no? Victoria 2 al menos tiene ciertos premios, pero yo por lo general suelo preferir ir a por la resolución 1 del escenario, bueno, a por el avance del acto. No me suele interesar ir a por esta estrategia, pero bueno, en caso de que quieras una estrategia de desesperación, de tener un investigador con cordura muy muy baja, pues te puede llegar a interesar, ¿no? Aunque es peligroso. Por lo general yo suelo preferir avanzar el acto 3, que es lo que nos da la opción de obtener la carta del broche de ónice negro. Es esta carta de aquí, apoyo coste 1, es una debilidad que mientras esté en tu mano debes incrementar el coste del resto de cartas en tu mano en un recurso. Es algo negativo, lógicamente no te interesa tener esto en tu mazo, es una carta que te perjudica, pero a nivel de historia tiene una ventaja. De hecho, yo cuando jugué a ciegas y vi esta carta, me dieron la opción de cogerla, yo lo razoné así, a ver, la carta es mala, porque todo lo que tiene es malo. ¿Qué ocurre? Que me imagino que esto, metértelo en el mazo, te dará algún tipo de virtud o ventaja más adelante. Y es así, en la campaña original, esta carta es la llave que te permite rescatar a Daniel Chesterfield en el escenario siguiente. Si no tienes el broche, no puedes rescatar a Daniel. En la versión de regreso esto cambia. Es distinto. De hecho, el broche también, bueno, ya de por sí ya no es la llave para obtener a Daniel, funciona un poco distinto, pero el broche sirve para otras cosas, te da otras funciones en la campaña. Cogerlo te da +1 a convicción, dejarlo atrás te da +1 a duda, y además dejarlo atrás tiene otra pega muy importante, que es que te pone 2 fichas de primigenio en la bolsa para el juramento. Y esas fichas en ese escenario son horribles, puesto que te amenazan con meter monstruos al mazo de encuentros. Y los monstruos suelen ser muy complicados en un escenario que de por sí, como ya vais a ver en breves, ya deberéis saber, es un escenario muy delicado y muy, muy complicado por regla general, ¿no? Como siempre, para acabar el análisis de cada escenario, me gusta mencionar las cartas de encuentros que considero más peligrosas. En verdad, podría hacer un análisis en detalle del mazo de encuentros, pero ya de por sí estos vídeos son largos y no quiero que sean más largos, ¿no? Por ello solamente quiero mencionar las cartas que considero más peligrosas. Lógicamente, al tener la secta oscura, el mago de la orden siempre es peligroso. Es un motor generador de perdición. Cierto es que en este escenario está un poco a la sombra del hermano mayor, que es el buscador de Carcosa, pero no deja de ser un enemigo complicado con el que debes lidiar sí o sí. Todo enemigo que sea un motor generador de perdición, pues te interesa quitártelo de encima rápido, ¿no? El buscador es muy incómodo porque tiene mucha vida y es indiferente, tiene poco combate, pero pensad que lidiar con él suele implicar muchas acciones, aparte de que aparece en lugares vacíos, que deben ser sociedad histórica. O sea que primero tienes que llegar hasta él, luego enfrentarte a él, y luego después hay que meterle 3 daños, que con un solo golpe es complicado. Te suele llevar 2 golpes o más. Y pega por horror. Generalmente los combatientes, por regla general, suelen tener una cordura baja. Así que es un enemigo muy, muy, muy delicado. Y luego a la derecha os destaco el Edicto del Rey, que es una carta que por lo general sueles agradecer, porque es una carta que mueve pistas desde el lugar hacia cada sectario que haya en ese lugar. Sí, efectivamente, por cada sectario en juego debes mover una pista de su lugar a ese enemigo, y ese enemigo gana +1 a combatir el resto de la ronda por cada pista que tenga encima. En caso de que no haga ningún efecto, pues gana oleada, ¿no? Por lo general esto suele ser bueno porque los combatientes suelen tener pocos medios para encontrar pistas y suelen agradecer que los enemigos cojan pistas, porque al derrotarlos ganan el control de esas pistas. Por lo general, esta carta suele ser hasta buena. ¿Qué ocurre? Que en este escenario, como cuando un enemigo coge una pista, se voltea a perdición, pues pasa de ser algo bueno a algo muy, muy malo. Así que esta carta mete mucha presión al grupo, en particular a los combatientes, porque, por un lado, hace que los enemigos sean más complicados de combatir, y por otro, meten una amenaza muy grande de avanzar el plan, porque van a ganar un montón de perdición. Imagínate con el mago de la orden y con el buscador de Carcosa. Con estos dos puede ser terrible. Sobre todo el mago de la orden. Como lo pongas en un lugar con pistas, este combate de 4 va a 5 o puede incluso ir a más. Bueno, de hecho va a ir a más, porque este va enganchando perdición cada ronda. Así que es una carta que en este escenario en particular es muy peligrosa. En el resto puede ser hasta buena, pero en este es muy, muy peligrosa.
Con esto cerramos ya Ecos del Pasado y pasamos al Juramento Inconfesable, uno de mis escenarios favoritos de todo el juego y que tengo muchas ganas de analizar aquí en este vídeo. A ver, es un escenario objetivamente muy, muy bueno y que hay muy poca gente a la que no le guste, ¿no? Es que es muy bueno, esa ambientación en el manicomio Arkham, la presión que te mete, todo lo que ocurre a nivel de historia, a nivel mecánico, te pide hacer esa gran huida, esa gran escapada de la prisión que es el manicomio. Es un escenario realmente precioso en todos los sentidos, ¿no? Realmente, una de las cosas que más me gusta del escenario es justamente el mapa, ya que es un mapa tremendamente claustrofóbico. En verdad, si os fijáis, el mapa son básicamente dos líneas rectas. Tenéis una línea recta aquí y otra línea recta aquí. Es decir, otros mapas pueden permitiros más libertad de movimiento. Cada lugar suele estar conectado a 2, 3, incluso 4 lugares y podéis moveros con cierta libertad. Un poco lo que sería el opuesto a esto sería las máscaras. Sería el caso opuesto al juramento. Las máscaras es un mapa muy, muy abierto en el que cada lugar suele estar conectado a múltiples. Aquí, en el juramento, no es así. Por lo general, solo puedes moverte para adelante o para atrás. No hay mucha libertad de movimiento. Y esto realmente te da esa sensación de claustrofobia que queda muy, muy bien en términos de ambientación. Además, estos dos lugares centrales, que son lugares donde suelen aparecer enemigos tipo lunático, pues suelen ser cuellos de botella muy importantes, puesto que conectan las dos áreas del manicomio. Y generalmente estás forzado a ir de una a otra varias veces. Y estos dos lugares por ello son realmente terroríficos y muy, como digo, claustrofóbicos. Es que me encanta este escenario, y en gran parte es por el mapa. De entrada, tenemos un mazo de acto muy interesante, porque son 4 cartas de acto en vez de 3, que es un poco lo habitual. Tenemos 4 cartas de acto. El acto 1 es muy sencillo, hay que obtener 3 pistas por cabeza. De entrada comenzamos en los pasillos centrales. Cada investigador puede elegir si empieza en el ala oeste o en el ala este. Podemos elegir. Yo por lo general suelo preferir empezar en el ala oeste. ¿Por qué? Porque tienes aquí muy a tiro las 3 pistas por cabeza. Los lugares centrales pueden tener pistas o no. Tienen 2 posibles variantes que ahora veremos. Y por lo general las versiones que tienen pistas suelen tener capacidades que son molestas. Yo por lo general suelo empezar en el ala oeste porque, como podéis ver, tenemos acceso a 2 lugares que tienen uno 2 pistas por cabeza y otro 1 por cabeza. Las 3 por cabeza pueden obtenerse muy fácil en estos 2 lugares. Además tenemos 2 alicientes adicionales. De entrada al comedor, a la izquierda, es un punto de victoria que siempre es agradecer. Es un lugar asequible, velo de 2 pistas por cabeza. Aunque tras investigarlo con éxito, debes descartar una carta arbitraria de la mano. Aquí hay 2 efectos que comban muy bien, que neutralizan un poco este efecto. Por ejemplo, cualquier carta que dé pistas de modo directo, atracción por la llama, va muy muy bien aquí, en particular el turno 1, porque el mazo de encuentro se va complicando durante el escenario. Aquí Drawn to the Flame turno 1 está muy bien. Y luego cualquier efecto que te deje enganchar pistas adicionales con solo una investigación. Deducción, Rex Murphy va muy muy bien con este lugar porque matizan mucho su efecto, ¿no? Y luego, por otro lado, tendríamos el patio. Es un velo de 1 pista por cabeza, pero gana +1 de velo por cada horror que tengas cuando lo investigas. Por ese motivo es muy conveniente empezar por aquí, porque es un escenario muy muy duro con el horror, suele meter mucho horror. Y aquí es muy de agradecer haber entrevistado a Constance Dumain en el escenario 2, puesto que te da este apoyo que te absorbe 2 puntos de horror. Al arrancar al escenario pones la primera carta de tu mazo en la zona de juego boca abajo y se considera un escudo de 2 de horror, que básicamente neutraliza los primeros 2 puntos de horror que recibas. Es muy importante comenzar por aquí, porque esto luego al final puede ser un lugar muy muy complicado. Son pistas fáciles y por una acción, si no hay pistas, puedes comerte un daño y recordar que has provocado una pelea entre los pacientes del manicomio. Y esto, como sabéis, es una de las tareas que nos pueden ayudar a escapar más adelante. Generalmente, a mí por lo menos me gusta comenzar por aquí y activar esa capacidad lo antes posible para dejarlo ya resuelto, ¿no?
con esto ya deberíamos tener las pistas. Como digo, los lugares centrales pueden tener pistas, tienen dos variantes, y luego la enfermería también tiene pista por cabeza y victoria 1 y una opción de curar daño a coste de un punto de horror directo, o bien curar un horror a coste de un daño directo, una vez por ronda. Y puedes intercambiar daño por horror o viceversa, ¿no? En ciertos contextos puede serte útil, pero para mi gusto te implica alejarte demasiado de la zona que es importante, que pues, yo creo que de entrada es el ala oeste, aunque es un punto de victoria que también es de agradecer, ¿no? Aquí tendríamos las dos posibles variantes del ala oeste del manicomio. Tenemos, tanto el ala oeste como el este tienen dos variantes, una sin pistas y otra con pistas. La que no tiene pistas tiene un efecto benevolente y la que sí tiene pistas te perjudica, tiene un efecto que es malevolente. La versión sin pistas tiene una reacción tras derrotar a un lunático. Aquí robas una carta, está muy bien. Y luego la versión con pistas da +1 de horror a cada lunático, lo cual es horrible. Es horrible porque, como digo, este escenario obviamente es muy, muy duro con el horror. Así que esto puede ser bastante complicadillo, ¿no? Y en el caso del ala este, la versión sin pistas, por una acción y un horror, puedes evitar automáticamente a un enemigo lunático en este lugar. Y esto es muy bueno. Esta capacidad a mí me ha salvado el culo muchas veces. Como digo, este lugar suele ser un cuello de botella muy importante, sobre todo al final, porque vienes de las celdas y tienes que ir hacia el jardín. Estás obligado a pasar por aquí. Y hay ciertos enemigos que deben aparecer en este lugar. Más aún cuando al final el mazo de encuentro es muy complicado y sueles tener problemas con los lunáticos. Entonces, aunque sea a coste de un punto de horror, para mí compensa. Para mí compensa por poder hacer una autoevasión a un lunático. En la parte final sueles ir corriendo intentando salir con toda el alma, ¿no? Así que ese aspecto es muy bueno. La segunda variante, la que tiene pistas, te obliga al acabar tu turno aquí a comerte un punto de horror y a ganar 2 recursos. Y esto no mola. No mola porque un punto de horror, una cosa es que tú voluntariamente lo cojas y encima hagas algo bueno, y otra que te lo comas porque sí, aunque te gane 2 recursos, esto no compensa. Yo por lo general, si yo pudiera elegir, yo cogería siempre las variantes que no tienen pistas en ambos lugares, pero lógicamente las normas te lo impiden. Tienes que elegir al azar y como te caiga el lugar con pistas, pues te fastidias, ¿no? Porque las pistas generalmente las puedes coger en otros sitios, no es tan problemático, ¿no? Con todo esto ya deberemos poder avanzar al acto 1B, en el cual tenemos que obtener la llave que lleva al sótano y al resto de lugares bloqueados. No lo comenté, bueno, ya sabéis que el jardín, la cocina y el sótano están bloqueados. De entrada no se puede entrar. Para poder entrar hay que avanzar el acto 1B y conseguir las llaves, para lo cual nos da 4 opciones. Encontramos aquí, a nivel de historia, nos encontramos con una enfermera que nos dice dónde está Daniel, que está en las celdas, pero se niega a darnos las llaves. El juego nos da 4 opciones para coger las llaves. Podemos primero intimidarla con una prueba de combate, podemos robárselas con una prueba de agilidad, podemos persuadirla con intelecto o podemos directamente quitarle por la fuerza las llaves. ¿Qué ocurre? Que si le quitas las llaves por la fuerza, más adelante, cuando escapes, si logras escapar, los guardias estarán más encima de ti y te intentarán atacar, lo cual implicará un trauma físico. Y eso pues nunca es bueno, ¿no? Por lo general te interesa al menos probar, más aún cuando el juego te da derecho a intentar todas las opciones, al menos una vez, antes de tener que resignarte a la cuarta, ¿no? Por lo general siempre tendrás algún investigador que brille en alguna de las 3 opciones y tampoco será muy complicado. Te interesa al menos intentarlas y si todo sale mal, pues mira, vas por la fuerza y asumes el trauma, ¿no? Pero por lo general te interesa intentarlo por lo menos con el resto. Después avanzamos al acto 2, cuyo objetivo es encontrar a Daniel Chesterfield, para lo cual tenemos que irnos al sótano, a la prisión, donde están las celdas donde se aísla a los pacientes más peligrosos, ¿no? De por sí tenemos acceso al lugar del sótano, que es un velo de 4, vista por cabeza. Al ser revelado, se le ponen en juego las 4 celdas en orden, de modo aleatorio, no sabemos cuál es cuál. Y para poder entrar en cada celda debes gastar una pista, para lo cual sigues teniendo que encontrar pistas. El propio sótano te da derecho, tienes aquí pista por cabeza, y si no, a una mala, si te ha salido algún lugar central con pistas, ya las tienes. Y si no, tienes la enfermería. De todos modos, un velo de 4 a estas alturas, algún investigador deberá poder con él, ¿no? Además, es victoria 1, es de agradecer un punto de victoria extra, ¿no? Aquí querrás coger pistas y tendrás que gastarlas para ir entrando e ir probando en las diferentes celdas hasta que encuentres la que tiene a Daniel, ¿no?
Aquí tenéis las 4 posibles celdas. Tenemos por un lado una celda ocupada, es un velo de 5, una pista, todas tienen una pista que no escala con los investigadores y todas tienen algún tipo de capacidad. La celda ocupada, por una acción, testea combate 2 para liberar al paciente que hay aquí de sus cadenas, ataduras. En caso de éxito, se pone a aullar como un lobo y sale corriendo de la celda a través del sótano. Debes recordar que has liberado a un paciente peligroso, lo cual es una de las tareas que puede ayudarte a salir más adelante. La segunda celda es una celda donde tienes velo de 3 y por una acción testea intelecto 2 para hablar con el paciente aquí. En caso de éxito puedes interpretar lo que dice y puedes recordar que conoces las patrullas de los guardias, otra cosa que te puede ayudar a salir. Después la tercera celda será una celda familiar, que es velo de 2, por una acción testea voluntad X, donde X es el horror que tienes. En caso de éxito, reconoces la sala y puedes recordar que recuerdas cómo salir. Aquí, esta sala es otro motivo por el cual te interesa mantener el horror bajo. De hecho, yo alguna vez he conseguido hacer esta prueba con voluntad 0, de entrar con 0 puntos de horror a base de contener el horror con el apoyo de Constance o con mis apoyos de mi mazo o con canceladores. Si llegas con 0 de horror es un regalo, prácticamente es un regalo. Y luego la cuarta celda es la de Daniel, que simplemente su efecto es avanzar directamente al acto 2B. Aquí pueden ocurrir dos cosas que dependen de si cogisteis el broche o no lo cogisteis. Al menos en la campaña original. Si cogisteis el broche, entonces Daniel os acompañará, irá con vosotros. En cuyo caso cogeréis la versión de apoyo de historia y el investigador que entró en la celda debe ponerla bajo su control en juego y ocupa el espacio aliado. No lo olvidéis que esto es muy muy importante. Tiene una activación libre, puedes agotarlo para ceder su control a cualquier otro investigador en tu lugar. Es una mecánica para poder pasar a Daniel a otro compañero de equipo que esté en tu lugar. Te puede interesar por diferentes motivos. Y luego tiene dos obligadas. Primero, cuando recibas horror, si al menos uno de esos puntos de horror no lo asignas a Daniel, debes comerte un daño. Es decir, Daniel te va a atacar en caso de que el horror lo recibas tú en vez de él. Hay que tener cuidado con eso porque puede ser más complicado de gestionar de lo que parece. Y luego, si abandonas el juego, lo retiras de la partida. Aguanta un daño y 3 de horror. Son 3 de horror que te interesa ir metiéndole, porque si no, el Daniel te va a atacar a ti. Así que es delicado sacar a Daniel, pero bueno, al menos tienes la opción de ir moviéndolo de un investigador a otro y puedes dárselo al que tenga más medios para contener el horror o al que tenga más facilidad para salir. Todo esto en caso de que tengas el broche. Si no lo tienes, lo que te encontrarás será lo que queda de Daniel que te atacará directamente. Es un 3-4-3, presa más combate, victoria 1, pega por 1 y 1. Y por una acción, si controlas el broche de Ónice, puedes negociar. Le puedes mostrar el broche y él se asusta al verlo y colapsa inmediatamente. Le añades victoria. Esto de aquí no deja de ser una coña, no deja de ser una broma, porque si os pensáis, esto es una contradicción en sí misma, porque si tú tienes el broche, la versión que aparece es la de apoyo. Si no tienes el broche, que es el motivo por el cual justamente aparece esta carta, esta capacidad no la puedes activar de ningún modo. De hecho, esto es justamente uno de los detalles que hacen de esta campaña tan bonita, que son ese tipo de coñas y de mecánicas que intentan hacer enloquecer a los propios jugadores. Porque tú ves esto y te planteas, pero ¿cómo es posible que me pongan esto si justamente el hecho de no tener el broche me ha hecho hacer que aparezca esta carta? No deja de ser una coña para intentar provocar un poco a los jugadores, lo cual, honestamente, a mí me encanta. Me parece un detalle. Yo creo que el que se le ocurrió poner esta capacidad es un fenómeno, porque es que es una brillantez, es brillante en todos los sentidos. Además, no lo comenté, pero en caso de jugar con la versión de apoyo, en el instante en el que gana su control, debes barajar todos los monstruos que has puesto en el acto en el mazo. Ya sabéis que en este escenario hay varios mecanismos con los cuales puedes tener que meter monstruos debajo de la carta de acto. Ya sabéis que los lunáticos y los monstruos comienzan fuera de juego. Los lunáticos entran en el plan 1B y los monstruos pueden ir entrando debajo del mazo de acto y en ciertos instantes pueden barajarse el mazo de encuentros. Este es uno de ellos. El avance del acto 2B en caso de que tengas al Daniel apoyo por tener el broche de Ónice.
Después viene una de las partes más bonitas del escenario, que es la parte de provocar el caos en el manicomio para planificar vuestra huida. Aquí tenéis que completar al menos 4 de las 6 tareas que os ofrecen. Algunas ya las vimos en el caso de las celdas. Aquí tenemos 3 de ellas. Estas 3 cuentan como posibles opciones para poder planificar vuestra huida. Las otras 3 se encuentran respectivamente en la cocina, en el patio y en el jardín. Por lo general, yo suelo intentar activar las 3 del sótano porque son muy fáciles, son bastante fáciles de activar y luego solo te hace falta una más. Que si os fijáis, podemos ya venir con los deberes hechos, porque el patio, recordad que tenía esta opción de provocar una pelea entre los pacientes y en caso de que ya activaras las 3 del sótano, esta sería la 4 y ya podrás con eso huir. En caso de que te falte alguna de estas capacidades, pues tendrás 2 opciones. O irte a la cocina, en caso de que no haya pistas, de que limpies las pistas, deberás testear voluntad 2 para provocar un incendio. O irte al jardín y en caso de que no haya pistas, testear agilidad 2 para distraer a los guardias. De un modo o de otro debes cumplir 4 de las 6 para poder avanzar. Y cuando consigas las 4 de las 6, los monstruos se barajan en el mazo de encuentros. Y en caso de que barajes 3 o más, el investigador jefe se ve obligado a robar 1. Lo cual es un motivo más para intentar rescatar a Daniel cogiendo el broche, puesto que esto de aquí te implica barajar los monstruos en el mazo. Entonces, mejor hacerlo en 2 ocasiones que guardarte todos los monstruos, meterlos todos de golpe y disparar este efecto de que fuerza al investigador jefe a robarse 1. Porque todos los monstruos son difíciles. Los 7 monstruos, todos son muy, muy complicados. Cual más, cual menos, pero todos son enemigos que pueden ser bastante complicados. Una vez conseguimos avanzar al acto 3, nos toca huir del manicomio. Solo puede hacerse en el jardín y solo si ese lugar no tiene ningún enemigo preparado, lo cual nos fuerza sí o sí a lidiar con los enemigos. Es complicado porque, por lo general, sueles encontrarte en el sótano y para llegar hasta el jardín tienes que irte a la otra punta del mapa a través de un camino que es completamente lineal. Si os fijáis, desde el sótano hasta el jardín el camino es completamente lineal. Lo cual, como digo, hace que estos 2 lugares sean un cuello de botella absolutamente tremendo, porque hay algunos enemigos, algunos lunáticos que se ven forzados a aparecer en estos lugares. Entonces, debes tener sí o sí medios para al menos escapar de los enemigos para poder llegar hasta aquí, a poder ser con Daniel bajo tu control, en caso de que lo vayas a rescatar. Así que es una situación muy, muy, muy delicada. En cuanto al plan, es un plan muy interesante, es un plan cuyos umbrales de perdición son bastante pequeños dadas las circunstancias, es un plan que da bastante menos tiempo del que pueda aparentar. El plan 1 solamente da 2 rondas en las cuales el mazo de encuentros no tiene ningún enemigo salvo las cucarachas. Son enemigos que por lo general a estas alturas no deberían dar problemas, ¿no? Al avanzar el plan 1 entran los lunáticos, son enemigos que ya pueden ser bastante más delicados. El plan 2, pues tienes que lidiar con las cucarachas y con los lunáticos. Después, al pasar del plan 2 al plan 3, tenemos que mover los monstruos del mazo de acto al de encuentros y en caso de que la señorita Constance Dumain siga con vida, pues aparecerá en el jardín, la cual puede ser un quebradero de cabeza muy, muy, muy importante, porque pega muy fuerte, tiene mucha vida y te la puede acabar liando. De hecho, alguna vez esta señora me la ha liado y me ha hecho perder el escenario. Ella misma, porque en el sentido de que si no hubiera estado, hubiera salido. Dentro de lo malo, tiene una agilidad de 1. O sea, es una tipa muy fácil de evitar. Y creo que en parte le han puesto este 1 de agilidad porque tiene sentido, porque el escenario es eliminatorio. Es muy importante salir del manicomio y Constance la puede liar mucho. Por eso este 1 en agilidad. Como ya comenté antes, y ya deberéis saber, hay múltiples efectos que os meten monstruos bajo el acto. O hay cartas de encuentros que os amenazan con meter monstruos debajo del acto y, como sabéis, pasa al mazo de encuentros en los instantes que he ido explicando en el vídeo. Por ello, es muy importante saber gestionar esa entrada de los enemigos. Pues como ya he dicho 1000 veces, el mapa es muy, muy, muy lineal y muy claustrofóbico. Es muy fácil que se formen atascos por dejar enemigos atrás. Así que aquí el combate es particularmente importante en este escenario
y es muy importante minimizar en la medida de lo posible la entrada de esos monstruos, porque todos son muy, muy, muy complicados. A algunos puedes hasta agradecerlos, como los Byakis, que es un punto de victoria, pero por lo general sueles intentar... Es importante contenerlos en la medida de lo posible, ¿no? Como ya sabéis, este escenario tiene de peculiar que es eliminatorio para aquellos investigadores que no logren desistir en el acto 4. Así que es tremendamente importante conseguir que los investigadores lleguen al jardín y que desistan ahí. A no ser que por lo que sea os interese o no os importe mucho que vuestro investigador quede eliminado de la campaña, es muy importante planificar bien ese acto 4. Que vuestro investigador tenga algún tipo de medio para llegar al jardín sin enemigos y escapar del manicomio. Aquí los rebeldes tienen cierta ventaja, porque tienen cartas que les hacen muy móviles y tienen mucha facilidad para escapar de los enemigos. Por ejemplo, aquí la carta "me largo de aquí", la carta que te hace desistir directamente en caso de que haya un lugar con una opción de desistir, pues es fantástica. Simplemente con tener el jardín en juego, ahora mismo no estoy muy seguro de si tiene que estar revelado o no, pero igualmente esta carta te da la opción de huir, estés donde estés. Puedes estar en las celdas y con esa carta puedes escapar de golpe. En caso de que te interese rescatar a Daniel, pues puede ser buena idea ceder a Daniel al rebelde, que use el "me aspiro" y que se marche con Daniel directamente. Y luego ya el resto que hagan lo que puedan, ¿no? Aunque cierto es que igual puede convenir que ese investigador te ayude, ¿no? Pero bueno, simplemente hay que estar muy, muy preparados para al menos huir de los enemigos en ese acto 4. Hay que hacer todo el escenario con esto en mente. Por lo general no suele interesarte dejar enemigos atrás porque, como digo, es que el escenario, el mapa, es completamente lineal. Como dejes atrás enemigos, te van a entorpecer la salida. Así que es muy importante combatir durante todo el escenario. Puedes tentarte dejarlos atrás, enemigos, pero es que te van a fastidiar el acto 4 y, como digo, el escenario es eliminatorio para quien no salga. Así que el combate es muy, muy, muy importante en este escenario. Ya para terminar, destacamos algunas cartas de encuentros peligrosas. Una de las más icónicas de este escenario, la campaña, es la camisa de fuerza. Esta traición que cuando entra al juego a la zona de amenaza es como si fuera un apoyo que ocupa el cuerpo y las dos manos. Dentro de lo malo, en vez de descartarte los apoyos, te los retorna de vuelta a la mano. Y para poder descartarla debes pagar 2 acciones. Además, esta carta no puede abandonar el juego de ningún modo excepto por 2 acciones. O sea, un Alter Fate no sirve, porque solo puede descartarse mediante las 2 acciones. Así que es una carta complicada, sobre todo para los combatientes, porque esto te cepilla las armas. Te cepilla las armas por completo. Así que es buena idea contar con algún tipo de medio de defensa frente a esta carta. Hay que estar preparados para poder quitársela de encima o cancelarla. Si tienes algún místico en el grupo, es aconsejable que tenga la barrera de protección 2.0 o algún medio similar, porque es que esto puede hacerte destrozos muy importantes. Sobre todo a la gente que dependa mucho de las armas. Luego destaco la bestia de Aldebarán, que es el enemigo más fuerte que tenéis dentro del conjunto de los monstruos. Es uno de los 7 monstruos que pueden salir. De hecho, este escenario es el único en el que la bestia de Aldebarán puede entrar al mazo de encuentros. Es un enemigo muy, muy duro, con 7 de vida, 3 de combate, no es tanto, perdón, 7 de vida. Y por ese motivo es un enemigo que por lo general en la preparación te suelen mandar que apartes, que pongas aparte fuera de juego, porque es muy duro. Es que es un enemigo tremendamente puñetero. Y este escenario es el único en el que puede entrar al mazo de encuentros, aunque para ello debe salir elegido como uno de los enemigos que van debajo del acto y luego pasar al mazo de encuentros. No es muy complicada de combatir, es descomunal, puedes incluso dejarla atrás en casos extremos, más aún con la agilidad de 5 que tiene, pero es muy, muy complicada de liquidar en un escenario que va muy, muy al límite en el tiempo. Realmente no sueles tener tiempo para lidiar con un enemigo de 7 de vida. Quizás con muchos investigadores sí, pero por lo general es un enemigo que te la va a liar muchísimo cuando sale. Y luego también destaco el signo amarillo del conjunto de agentes de Hastur, carta que ya podéis conocer de la caja básica del escenario de Umorhoth, puesto que es uno de los conjuntos que puede salir, el de agentes de Hastur, y que aquí en Carcosa aparece un montón de veces, ¿no? Traición, testea voluntad 4, si fallas son 2 de horror y te comes una debilidad locura de tu mazo. La locura pues es matizable porque depende de cuál saques, aunque siempre va a ser malo. Aquí el problema es el horror. Aquí, al margen de eso, el problema es el horror, porque este escenario es muy, muy duro con el horror. Así que cartas como esta te pueden machacar muchísimo. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esta carta.
terminamos con el interludio 2 Alma Perdida, al cual nos ofrece una mecánica muy interesante. De entrada, en caso de que hayáis rescatado a Daniel, los investigadores ganan 2 de experiencia de premio y ganan acceso a un fragmento de historia donde ocultan a Daniel de las autoridades, el cual yo guardo muy buen recuerdo de la partida a ciegas, puesto que pasó una cosa muy interesante, es que yo jugaba con Sefina y con Zoe. Yo no sabía que el escenario era eliminatorio, y lo que hice fue, cuando estábamos a punto de salir, los lunáticos nos cayeron 2 o 3 seguidos, estando a punto de salir, y lo que hice fue que Zoe se enfrentara a todos ellos, que entregara a Daniel a Sefina y que Sefina huyese, dejando a Zoe caer derrotada a mano de los lunáticos. Claro, yo no sabía que era eliminatorio, entonces, aparte del shock que me llevé cuando vi que Zoe quedaba eliminada de la campaña, a nivel de historia quedó muy bien porque Sefina consiguió huir del manicomio junto con Daniel, entonces se ocultó en una pensión, y yo me imaginaba a Sefina en mi cabeza, mirando por la ventana, esperando que su compañera en algún momento haya conseguido salir de ahí, y que bueno, conforme pasan las horas, eventualmente los días, acaba tristemente asimilando que su compañera no va a salir nunca de ahí, ¿no? Todo esto me imagino a Daniel ahí acurrucado en una esquina de la habitación, balanceándose adelante y atrás, cada rato pegando voces sobre Hastur, Nigel Engram y el Rey de Amarillo, Sefina tratando de calmarlo como buenamente puede. Es un momento a nivel de historia me pareció muy bonito. Todo esto con Sefina haciendo lo que puede y pensando, deseando que su compañera y amiga salga de ahí, ¿no? Hasta que asuma que no sale, ¿no? A nivel de historia me parece un punto álgido de la campaña, ¿no? De un modo o de otro, pase lo que pase, tengas o no a Daniel, los investigadores van a recibir una advertencia sobre la realidad de Hastur, el Rey de Amarillo. En caso de que tengas a Daniel, él mismo en persona nos advertirá. En caso contrario, pues de otros modos obtendrás igualmente la advertencia. Y puedes elegir entre creerte la advertencia o no creértela. Si le haces caso, ganas convicción +2, un punto de experiencia extra y una mecánica que dice que los jugadores tienen prohibido pronunciar la palabra Hastur en voz alta durante el resto de la campaña, y en caso de que lo hagas, tu investigador recibe un punto de horror cada vez que pronuncies la palabra Hastur. Es un momento brutal en el cual el juego consigue romper la cuarta pared, creo que es la cuarta o la tercera, ¿no? Es un término del cine, ¿no? Cuando consigue romper esa pared e implicar a los jugadores de un modo muy especial en la partida, hasta el punto de que es un juego de rol. Los investigadores tienen miedo a Hastur y Daniel o quien sea les ha dicho que no pronuncien su nombre. Y si lo haces, pues te vas a acojonar, ¿no? Entonces, hay ciertos investigadores como Agnes que pueden sacar hasta beneficio de ello. Porque Agnes puede disparar su habilidad a voluntad. Simplemente con decir Hastur, ya está. Punto de horror, daño directo al enemigo. Es una mecánica que me encanta. Es uno de los puntos álgidos de la campaña. Y en caso de no hacer caso a la advertencia, son +2 de duda. En caso que te interese, bueno, por lo general ese punto de experiencia es un regalo. Sueles quererlo. Pero bueno, en caso de que te interese ir por duda, pues puedes no hacer caso a la advertencia y puedes pronunciar a Hastur lo que te dé la gana el resto de la campaña. Y a nivel de historia, como digo, está muy bien. De hecho, recuerdo que en cuanto Daniel por fin empieza a ser coherente y empieza a hablar con Sefina de modo coherente, empieza a contarle lo que es Hastur, lo que es el Rey de Amarillo, en el momento en el que se lo cuenta, en un momento de distracción de Sefina, alguien entra y le clava un puñal por la espalda a Daniel. Entonces, cuando Sefina se quiere dar cuenta, se da la vuelta y se encuentra a Daniel tirado en el suelo en un charco de sangre. Y además es un momento muy bonito, puesto que consigue enlazar a la perfección con el investigador nuevo que reemplazó a Zoe, que fue Mark Harrigan. Yo me imagino que en el instante en el que se cargan a Daniel, el primero en presentarse ahí, en entrar a ver qué está pasando ahí, es Mark Harrigan. Y ahí es donde, a nivel de historia, Harrigan entra a formar parte de la aventura, ¿no? En todos los sentidos, un momento realmente precioso, ¿no? Con esto voy a cerrar ya esta segunda parte de la guía de estrategia de Carcosa. Como siempre, gracias por estar ahí. Sé que estos vídeos son un tanto peculiares, van solamente dirigidos a gente que ya ha jugado la campaña, pero bueno, espero que haya resultado interesante. Cualquier comentario que queráis hacer a nivel táctico, mecánico, es bienvenido, como siempre, en la sección de comentarios del vídeo. Y ya en el siguiente vídeo pasaremos ya a la Ciudad de la Luz, pasaremos a París, donde hablaremos del Fantasma de la Verdad y de la Máscara Pálida. Y dicho, gente, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.